Vamos a orar. Bendito Padre, agradecidos estamos una vez más en este momento, porque eres el dueño de la vida, el dador, Señor, de todo lo bueno y de todo lo malo que pasa en este mundo. Solamente tú permites, Señor, también. Y queremos darte gracias por todo aquello, Padre, porque todo está bajo la voluntad tuya. Bendice a esta iglesia que sedienta ha venido una vez más a escuchar tu bendita y santa palabra. Por Jesús te pedimos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, queridos hermanos, amigos de diferentes partes que están en este lugar. Han venido de muy lejos algunos de ustedes. También felicitar a nuestros hermanos que nos han recepcionado, los países que vamos a llegar a través de la transmisión también en esta noche. Abran sus Biblias conmigo. ¿Tienen sus Biblias, hermanos? Muy bien. Sé que algunos son nuevos, sé que están estudiando estos temas también ya a través de las redes, y Dios ha permitido que estemos en este lugar. Hace algunos meses atrás tuve comunicación con el pastor también de esta iglesia, el cual también ha ido siguiendo algunos temas que hemos venido dando a través de las redes, y yo tampoco pensaba ni tenía idea que vamos a estar aquí en este lugar, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Él es bueno, ¿verdad? Y su misericordia siempre está a la disponibilidad de nosotros, aún sin ni siquiera merecerlo. El tema para esta noche tiene un título muy especial: ¿rapto o arrebatamiento? Es la pregunta que lo vamos a contestar. Y el autor que va a contestar esta noche esta pregunta va a ser la Biblia. Así que quiero que ustedes pongan mucha atención, utilicen toda la atención, que no les distraiga nada. Si alguien tiene su teléfono, pónganlo en silencio para entender este tema. En pleno año 2024 hay un fuerte debate a través de la televisión, a través de la radio, en las iglesias, en los púlpitos, y unos dicen así: rapto, otros dicen no, arrebatamiento. No va a haber rapto, pero sí arrebatamiento. No va a haber arrebatamiento, pero primero viene el rapto. Y hoy día la gente no sabe ni en qué creer, porque nadie le enseñó la diferencia entre lo que es el rapto y entre lo que es el arrebatamiento. Hay un grupo que dice no va a haber rapto, y el otro dice sí va a haber. No va a haber rapto, va a haber un arrebatamiento. Y es que uno va a suceder primero y el otro va a suceder después. A la final va a haber los dos. Y uno anda más confundido que si no estudiase la Biblia, tendría en sí una confusión tremenda. La Biblia no se escribió en español. La Biblia, el Antiguo Testamento, se escribió en dos idiomas: en hebreo y en arameo. En hebreo, los libros que se escribieron en hebreo fueron todos los libros que antes que el pueblo judío fue llevado a Babilonia, antes que ellos sean llevados a Babilonia, se escribieron los libros en lengua hebrea. Cuando los judíos volvieron de la diáspora después de 70 años, ellos aprendieron un idioma, el idioma, el hebreo arameizado. Entonces ellos escribieron los libros de la Biblia volviendo los que faltaban en el idioma arameo, por esa razón. Pero 250 años antes de Cristo, los griegos ya habían ido conquistando muchos pueblos y le regalaron el idioma al pueblo judío. La mayoría de judíos para el siglo I no hablaba el idioma hebreo, hablaba el idioma griego, el idioma que era el idioma oficial, por así llamarlo, en el siglo I. Por eso es que el Nuevo Testamento no se escribe ni en hebreo ni en arameo, sino se escribe en una lengua llamada la lengua griega. ¿En qué lengua se escribe el Nuevo Testamento? En la lengua griega. Memoricen eso, ¿ya? La Biblia no se escribió en español ni en latín. ¿Se escribió en qué? En hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en griego. ¿Está claro aquí? Tenemos más de 5,000 manuscritos que afirman y evidencian de que el Nuevo Testamento fue escrito en lengua
griega. Entonces, en el año 382, en el siglo IV, para ser más exacto, hubo un católico prominente llamado San Jerónimo. Él tradujo la Biblia del idioma hebreo que estaba, del idioma arameo que estaba y del idioma griego que estaba, idiomas originales que se escribió la Biblia, lo escribió a la lengua latín. ¿Está claro? En el siglo IV escribió la Biblia en el idioma latín, lo tradujo, y a esa traducción le pusieron el nombre de la Vulgata Latina, la primera Biblia traducida de sus idiomas originales al idioma latín, el idioma que era el idioma sacrosanto para la Iglesia católica. Las misas antiguas se daban en el idioma latín. La Iglesia católica siempre mantuvo que la lengua oficial y sagrada era el latín, y no querían que el latín saliese o que la Biblia salga en otros idiomas, aunque el idioma de la Biblia no se escribió en latín, pero la Iglesia dijo que el latín sería la lengua sacrosanta. ¿Está claro aquí? Y había una guerra hoy en día, si el idioma latín es el santo, el mesiánico dice no, es el hebreo, y ambos se agarran allí. Y créanme que la Biblia no se habló en un solo idioma, no se escribió en varios idiomas. Este personaje llamado San Jerónimo puso, escuchen bien, puso una palabra en la Biblia que es la que en el español se traduce como rapto. Él pone una palabra que originalmente no existe en la Biblia antes de la llegada de Jerónimo. Jerónimo pone una palabra en el idioma latín, la palabra arpazo. La palabra arpazo tiene que ver con lo que en el español entendemos con rapto. ¿Está claro? El rapto es una palabra, es un término que fue creado en la Biblia, colocado no por Pablo, no por los apóstoles, no por Jesús, no por ningún alguien que colocó los textos bíblicos, ninguno por ellos. Fue colocado por un personaje, ¿cómo se llama? San Jerónimo, un sacerdote católico en el siglo IV. Él colocó la palabra arpazo. ¿Qué significa la palabra arpazo en el español? Rapto. Cuando la palabra original no es arpazo, sino la palabra original es fanero, que significa epifanía. Y hay una lucha tremenda hoy en día. Ahora voy a hablar de estas dos palabras. Primeramente, hay que entender una cosa muy importante. La Biblia nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Yo cuando hablo de este tema, muchos me tiran la pelota y me dicen, el pastor Miguel Ángel no cree en el rapto. Y yo digo, ¿qué? Yo no creo en la palabra rapto, porque ahorita voy a dar su significado, pero sí creo en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen en el arrebatamiento de la iglesia? Todos. ¿Cuántos de ustedes creen en el rapto? ¿No quieren decir? Pues hoy día los vamos a descubrir. Y todo que sea para bien. Si me quieren linchar, bueno, yo salgo primero y después salen ustedes. Pero algo tenemos que aprender aquí esta noche. Dios ha permitido, Dios es bueno y ha permitido que estudiemos la palabra. Primeramente, yo quiero que ustedes entiendan que no existe ni un solo verso, escuchen bien, que no existe ni un versículo hablando que Jesús vendría de una manera secreta, ya que la palabra rapto está relacionada con un robo
tan rápido, y por eso es que la mayoría de gente cree que el Señor va a venir a raptar de una manera secreta y silenciosa a su iglesia. Pero permítanme decirles que no existe ningún versículo desde Génesis hasta Apocalipsis que mencione que la venida del Señor es secreta, silenciosa o invisible. ¿Está claro? Jesús habló 26 veces en el Nuevo Testamento que vendría otra vez, y en las 26 veces está mencionada que vendría de una manera visible. Los apóstoles hablaron de la venida del Señor. En el Nuevo Testamento existen más de 200 versículos que nos hablan del regreso de Cristo, y en todas ellas aparece de una manera directa o indirecta que la venida del Señor será de una manera visible, porque la palabra que utilizaron ellas no fue arpazo. La palabra arpazo fue colocada en el siglo IV, 400 años después de Cristo. Se colocó la palabra arpazo, que significa rapto, y cuando tú piensas en rapto, tu mente al toque cree en una venida silenciosa, secreta e invisible. Esto no hubiera sucedido, esto no era una creencia, nunca fue esa la escritura correcta. La escritura correcta en la Biblia, en el idioma griego, es la palabra fanero, que significa epifanía. ¿Saben lo que significa esa palabra? Escuchen el significado que tiene esa palabra en el Strong. Significa advenimiento, revelación, reunión pública, acto de presencia. La palabra fanero tiene que ver con una palabra que significa hacerse visible en algún lugar. ¿Entendieron lo que significa la palabra fanero o la palabra epifanía? Algo visible, manifestación, presencia, algo que es revelado. Viene también de la palabra griega que significa apocalipto. ¿Saben lo que significa apocalipto? Revelación. Algo que se ve, algo que no es invisible, algo que no es secreto, algo que es notable. Por ejemplo, cuando los escritores de la Biblia del Nuevo Testamento hablaron de la venida del Señor, siempre dijeron que Él va a venir de una manera manifiesta. La palabra ahí es fanero, visible. Vamos a leer, por ejemplo, yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Tito, el capítulo 2. Tito es un libro muy corto que apenas tiene 3 capítulos, así que va a ser un poco complicado para algunos. Tito, el capítulo 2, el verso número 13. ¿Ya? ¿Qué tal si yo lo leo? Pongan atención, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada, escuchen bien, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. ¿Qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué estaban aguardando? Y la manifestación. ¿Qué manifestación estamos esperando? La venida. La palabra griega ahí es fanero. ¿Sí? Fanero. No es arpazo, que es fanero. Fanero, que quiere decir, o epifanía, quiere decir, estamos esperando el acto de presencia. Estamos esperando la manifestación, hacerse visible, advenimiento, revelación. O sea, Pablo escribió a Tito una carta y le dijo: nosotros estamos esperando la manifestación. En el original griego dice allí
Allí la palabra es fanero, epifanía. Estamos esperando verlo, que se manifieste, que haga presencia, que se revele. Ellos nunca esperaron un advenimiento secreto. Ellos nunca esperaron a Jesús que venga, como dicen los testigos de Jehová. Jesús ya vino en el 1914. ¿Y quién lo vio? ¿Lo vieron ustedes? No vivían en esa época, pero lo vieron sus abuelos o bisabuelos. No lo vieron. ¿Por qué no lo vieron? Porque no estamos esperando una venida invisible. Estamos esperando una venida ¿qué? Visible. Una venida visible. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia va a acontecer cuando el Señor Jesús se manifieste en su advenimiento, en su manifestación, no en un acto secreto que nadie lo ve y nadie sabe lo que está sucediendo. ¿Está claro aquí? Pastor, pero la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Se lo dice Tesalonicenses, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene el ladrón? Cuando tú te despiertas a la mañana, te ha robado y no te das cuenta. Así va a venir el Señor como ladrón en la noche a llevar a sus escogidos, y va a haber una desaparición masiva de personas que se van a ir del mundo. El problema es que leemos un versículo y no leemos el contexto del versículo. La Biblia dice en 6 veces se menciona que Jesús vendría como ladrón en la noche. Pero en el contexto, cuando él dice que vendrá como ladrón en la noche, dice: velad, para que ese día no te sorprenda como cuando viene un ladrón. ¿Saben lo que significa eso? Que Jesús va a venir como ladrón, pero no a robar, sino va a venir como ladrón cuando no te avisa. O sea, te pregunto, a ver, ¿quién aquí se llama Juan? Levanta la mano, Juan. Hay como 5, 1 nomás, 2, 3. Juan es cantidad. Juan, ¿alguna vez te robaron en tu casa? Yo sé que a muchos les han robado. Mi pregunta es: ¿qué pasaría si viene un ladrón y te dice: hey Juan, te voy a venir a robar de aquí el viernes en la noche, ¿te parece? ¿Cómo le esperas tú al ladrón? Con el garrote, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque te avisó. El día que Cristo venga va a ser como un ladrón, que cuando el ladrón te lleva tus cosas, no te avisa. Estábamos haciendo una campaña en la ciudad de Bolivia, en Cochabamba, y en un evento de sábado, un hermano había dejado estacionado su carro lejito. Se le robaron la computadora del carro. Una computadora que es carísima, de un carro. Wow, y su carro nuevo. No le avisaron, no le pasaron. El ladrón no le dijo: hey, yo voy a venir a robarte mientras tú estás en el culto. No le dijo nada. La venida del Señor es comparada a un ladrón, en el sentido, no que Él va a venir a robar, sino en el sentido que Él va a venir el día que ni se te pasa por acá, el día que ni siquiera lo piensas, el día que ni siquiera lo sueñas. El Señor vendrá como ladrón, pero el texto dice: velad y orad para que ese día no lo sorprenda como ¿qué? Como ladrón. ¿Está claro? Hablaba en un evento de jóvenes, más de 300, 400 jóvenes, en la ciudad de Cusco, en Perú, en una iglesia evangélica Maranata, una iglesia que por lo menos tiene 10,000 miembros, y les hacía esta pregunta. Repitan conmigo: en un abrir y cerrar de ojos seremos. Ellos decían: arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos, más fuerte, dígalo: seremos ¿qué? Todos arrebatados. Ahora dígalo con más fuerza: en un abrir y cerrar de ojos seremos ¿qué? Y todos arrebatados. Y yo le dije: ¿dónde está ese verso que yo no lo encuentro? ¿Dónde está el versículo que dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados? Le voy a premiar a aquel que me lo dice. Y como estábamos en juegos de premiación, dije: voy a dar 10 puntos a aquel grupo que me dice ¿dónde está? Y todos fueron a la Biblia y no encontraron ese verso. Yo le dije que a veces nosotros repetimos versículos que no existen en la Biblia. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados.
cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Pero no existe el verso, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Le regalamos la computadora, hermanos, a que nos encuentre ese versículo. No existe. Yo regalando cosas ajenas, si puedes imaginar eso. Hermano mío, en la Biblia ustedes van a encontrar que la palabra siempre, cada vez que llega a que Cristo vuelva, siempre en el griego aparece una palabra que enfoca una presencia visible, no invisible. Por ejemplo, yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Primera de Timoteo, el capítulo 6. Voy a leer el verso 14. Primera de Timoteo 6, verso 14. Escuchen lo que dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la misma palabra griega que aparece como faneros, epifanía, manifestación, hacer presencia, hacer visible en algún lugar, advenimiento, revelación, reunión. ¿Eso que se llama qué? Cuando la Biblia habla de que Cristo va a regresar, nunca aparece en ninguna parte que va a aparecer de una manera secreta o invisible, sino de una manera visible y de una manera audible, de una manera que se va a ver, se manifiesta. Pregúnteme, ¿yo estoy aquí en manifiesto? ¿Me ven o no me ven? Entonces no estoy invisible, estoy manifiesto. ¿Me dejo entender? Entonces, cada vez que ustedes piensen en la venida del Señor, tienen que saber que la venida del Señor no está relacionado con algo invisible, sino con algo visible. No está relacionado con una venida silenciosa, sino con una venida audible. Y de hecho vamos a ver muchos versos de los cuales la Biblia hablan acerca de que el Señor se va a manifestar. Ahora, yo quiero decirles, voy a leer un verso en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y les voy a hacer una pregunta. Mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes creen que el anticristo se va a manifestar? Levanten la mano. Yo creo en eso. Creo que el anticristo un día se va a manifestar. Y cuando hablo del anticristo, hablo de un poder, no de una persona. ¿Sí? ¿Creen o no creen? Qué afortunados que son que ustedes no creen en eso. ¿Creen o no? Bueno, no sé si vinieron comiendo, hermanos, pero están tan silenciosos que no creo que yo hablo muy fuerte y se intimidan como ellos. Soy humano también, hermano, como ustedes. Así que no me tengan miedo. Escuchen bien, les hago una pregunta. ¿La manifestación del hombre de pecado va a ser visible o invisible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Visible o invisible? Muy bien, lo van a ver. Sí, se va a ver, porque va a estar entre nosotros. Va a ser todo un sistema que vamos a ir en contra de él. Escuchen bien. Cuando nosotros leemos Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, dice la Biblia así. Segunda de Tesalonicenses 2, 8. Dice así: entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Saben de quién está hablando? Del hombre de pecado. La pregunta es, ¿qué dice aquí? Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Sabe lo que está diciendo? Faneros. Está diciendo epifanía. Lo van a ver, se va a manifestar, y su manifestación no es invisible. Su manifestación, ¿qué es? El hombre de pecado. Ahí en Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice la palabra, mira, y entonces, a ver, 2:8 dice, y entonces se manifestará. Esa palabra manifestará en el griego es fanero. Quiere decir que lo vamos a ¿qué? A ver. Lo vamos a poder ver. No quiere decir faneros, que es invisible, sino algo visible. Por eso les dije que la palabra fanero, epifanía, significa advenimiento, revelación, reunión pública, acto de presencia. Fanero quiere decir hacerse visible en algún lugar. Eso significa fanero. Epifanía, algo que va a ser ¿qué? Manifiesto. Yo les hago una pregunta. Si en Segunda de Tesalonicenses 2:8
La palabra dice, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué quiere decir eso? Se manifestará, ¿qué significa? Que lo vamos a ver, que lo vamos a ver. ¿Por qué cuando leemos el libro de Tito 2:13, que aparece la misma palabra, queremos decir que nadie lo va a ver? Por ejemplo, si ustedes leen Tito 2:13, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Ahí la palabra manifestación es ¿de quién? ¿La manifestación de quién? De Cristo, cuando venga. Pero ¿saben qué nos enseñaron? Que cuando Cristo venga a arrebatar a su pueblo, nadie lo va a ver. Si la palabra manifestación, faneros, epifanía, significa ver, significa contemplar, acto de presencia. Nosotros, si la misma palabra es utilizada en Tito 2:13, que el Señor Jesús dice va a ser su manifestación. ¿Y saben lo que dicen muchos cristianos? Sí, es que Él se va a manifestar, pero no lo vamos a ver. Su manifestación que esperamos, la bendita esperanza que tenemos es que Él se manifieste. Pero cuando se manifieste, no lo vamos a ver. Pero ¿cómo no lo vamos a ver si ahí está la palabra fanero? Epifanía, que significa ¿qué? Ver, manifestación, algo visible. Si es que no lo vemos al Señor cuando venga, porque ahí aparece la palabra faneros, entonces tampoco lo vamos a ver al hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses 2:8, porque está la misma palabra faneros, epifanía. No sé si me dejé entender. Y quizás tendría que repetir esta parte. Voy a hacerlo más sencillo para que me entiendan los niños inclusive. Si en 2 de Tesalonicenses 2:8 dice la Biblia que se manifestará el hombre de pecado, nosotros entendemos que va a venir un hombre que lo vamos a ver, porque la palabra manifestar significa que va a ser acto de presencia. ¿Está claro? Y cuando leemos Tito 2:13, encontramos que cuando el Señor venga va a ser también su manifestación, y queremos decir que no lo vamos a ver. ¿Cómo no lo vamos a ver? Si es lo mismo, la misma palabra significa lo mismo. Si en Tesalonicenses lo vemos, quiere decir que cuando Cristo haga su manifestación también lo vamos a ¿qué? Lo vamos a ver, porque la palabra griega es la misma. Eso es la Biblia. Estamos usando la Biblia genuina original, la que se escribió en los textos griegos, no en la que colocó Jerónimo. Jerónimo colocó, en vez de la palabra faneros, manifestación, en vez de la palabra epifanía, él colocó la palabra, una palabra que se es arpazo. ¿Qué colocó él? ¿Pero quién hizo eso? ¿Los apóstoles? No, un católico prominente, el que hizo la Vulgata Latina. Él colocó una palabra que al mundo le llevó a una doctrina distinta. Pero escúcheme bien, solo existe esa palabra arpazo en la Vulgata Latina de San Jerónimo, solo ahí. Pero a pesar de que existe allí, ha llevado a una división de la iglesia. Pero esa división de la iglesia sucedió a partir del siglo XIX y siglo XX. Esta doctrina, aunque Jerónimo la colocó allí, no causó efecto en los primeros cristianos, porque los primeros cristianos nunca entendieron que Cristo va a venir de una manera secreta. Si volviésemos nosotros y retrocediéramos el tiempo y llegáramos a los tiempos de Cristo y la iglesia del primer siglo, todos tú le escucharías a ellos hablar que Cristo va a venir por segunda vez de una manera visible. Ahora les voy a decir una cosa que es muy importante. El rapto de la iglesia es una doctrina que fue creada, y ya voy a hablar quién creó esa doctrina. Pero antes de hablar quién creó esa doctrina, les voy a decir la diferencia. Rapto de la iglesia se le llama a un evento que va a suceder cuando Cristo va a venir a llevar a su pueblo.
Y luego dicen que Cristo va a regresar otra vez de nuevo 7 años después del rapto. Serio, esta es la doctrina que predica toda iglesia evangélica hoy, sin excepción de nombre. El nombre se puede cambiar, puede tener otro nombre, pero la doctrina es la misma. ¿Está claro? Donde enseñan que hay 2 venidas de Cristo. ¿Sí? Y créanme, para que Cristo venga a llevar a su pueblo, solo existe una venida. Escuchen bien, para que Cristo venga a llevar a su pueblo que ha salvado, solo existe ¿qué? Una venida. Para que Cristo venga a llevar a su pueblo que ha derramado su sangre y ha entrado a la salvación, para premiarlo y llevarlo con él, solo existe una venida para venir a su pueblo, en la que sucede el arrebatamiento. Y les voy a demostrar bíblicamente que yo quiero ser arrebatado, que ustedes quieren ser arrebatados, pero Jesús dijo que eso acontecería no antes de su venida, como nos ha enseñado hoy la iglesia y los ministerios evangelísticos, sino vamos a ver que la Biblia dice que sí, el Señor va a venir a llevar a su pueblo, pero va a venir a llevarlo a su pueblo en la segunda venida. La única venida en el que Cristo viene a salvar es en la segunda venida. No existe un arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida, sino cuando en la segunda venida. ¿Está claro esto? Muy bien. Primer verso que voy a usar las palabras literales de Cristo. Yo le tengo que preguntar a Jesús: Señor, ¿cuándo es que vas a venir a salvarnos? Jesús dio cátedra en este tema. Juan 14, verso 3 en adelante, pero voy a leerlo desde el verso 2 para que pongan atención. Pongan mucha atención, que voy a leer este versículo con comas y con lujo y de detalle. Pongan atención, ¿ya? Escuchen lo que dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Muchas moradas hay. ¿Qué dijo Jesús? ¿En la casa de quién? De su Padre hay muchas moradas. La pregunta es: ¿dónde es la casa de su Padre? ¿Ah? ¿Jerusalén? ¿Dónde es la casa de su Padre? En el tercer cielo. ¿Estamos claros? Jesús dijo, vamos a imaginar a Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y miren lo que dice, sigue diciendo él: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pongan atención. Y si me fuere, prepararé el lugar. Pongan atención: vendré otra vez. A ver, digan conmigo: vendré otra vez. Otra vez díganlo: ¿vendré qué? ¿Para qué vendrás otra vez? ¿Para qué? El mismo texto dice: y os tomaré a mí mismo. ¿Cuándo va a tomar a la iglesia? ¿Cuándo viene a tomar? Cuando Cristo venga, uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. ¿Cuándo acontece eso? Cuando venga otra vez. Ahora nos metimos en un problema, porque nosotros nos enseñaron que el Señor va a venir a llevar a su iglesia, a tomar a su iglesia antes de su venida, 7 años antes de su venida, porque el arrebatamiento de la iglesia es un evento que te enseñan que va a suceder 7 años antes de su venida, cuando Cristo dijo que no es cierto. Él va a venir a tomar, a llevar conmigo a su pueblo cuando venga otra vez. ¿Así está claro o lo hago más claro? El que no entendió eso ya no entendió nada. Aquí Jesús no necesita explicar, no necesito hacer una exposición teológica, no necesito meter la hermenéutica, ni necesito meter la crítica textual, porque el texto es literal, tajante, y dice Jesús: me voy a la casa del Padre, prepararé lugar para vosotros, vendré y otra vez y os tomaré. ¿Cristo vino una vez o no? ¿Para qué vino? Para morir. Y otra vez viene, ¿para qué? Para llevar a su pueblo. Ahora la pregunta es: ¿dónde está el versículo que dice que la iglesia va a ser llevada otra vez
antes de que Él venga otra vez? Bueno, yo no encuentro hasta ahora. Yo no encuentro esa cita, lo ando buscando, créame, con lupa. He retado públicamente a pastores, he retado públicamente a y nunca me demostraron de que existe un versículo que diga que Él va a tomar antes de su venida. Porque la Biblia dice que Él va a venir a tomar a su iglesia. Sí, yo creo en eso. Predico la salvación, predico que el Señor viene, predico que su venida es inminente, que viene pronto, más pronto de lo que imaginas. Pero yo nunca predico que el Señor viene a llevar a su pueblo antes de su venida, sino ¿dónde? En su venida. El rapto de la iglesia nos enseña que va a suceder antes de la venida. 7 años antes la iglesia va a ser raptada. El Señor viene y va a desaparecer. Pero lo vamos a ver, no lo vamos a ver porque todos van a desaparecer. Entonces, ¿cómo me están hablando de que el Señor viene a llevar a su iglesia? Si cuando el Señor se manifieste, se va a ver, se va a manifestar fanero, lo vamos a ver. Su manifestación es visible, audible, va a ser un evento no secreto. Él viene como ladrón sin avisar, pero su manifestación es visible, visible. Apocalipsis 1:7 dice: mira que viene con las nubes y unos cuantos ojos lo verán. Así dice. Creo que ese día hasta el ciego lo va a ver, hermano. En serio. Pero todo ojo lo verá, porque lo va a ver todo. Entonces, ¿de dónde me sacaron el verso que cuando Cristo viene no lo va a ver nadie? Solamente va ¡plum! De pronto los aviones se caen, los carros se chocan. ¿Qué le pasó al camarógrafo que dejó de filmar? Es que el Señor se lo llevó ya. Eso es un cuento mitológico. Miren, por si les quepe alguna duda, yo les voy a mostrar que el Señor en la primera venida vino a morir y en la segunda venida viene a llevar a su pueblo, ¿sí? A ese pueblo que fue salvo en Él. Miren lo que dice Hebreos. ¿Ustedes creen que Hebreos es palabra de Dios? Pues entonces no me miren feo después de leer este verso. Hebreos, el capítulo número 9. Hermano, este Hebreos le mete un garrotazo a la creencia del rapto secreto. Le mete un knockout. Con este verso es un knockout. No lo deja ni siquiera respirando. Lo noquea de hecho. Miren lo que dice Hebreos 9. El que no quiere creer en esto, hermano, no cree ni siquiera en nadie ya. Hebreos 9. ¿Tienen el texto de Hebreos 9? Léalo, hermano, después no vayan a pensar que estoy leyendo yo un libro de cuentos. Estoy leyendo la Biblia. Hebreos 9, dice el verso 28. Pongan atención. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces fue ofrecido Cristo? Una vez. ¿Dónde fue ofrecido? En la cruz. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. En la cruz, obviamente, para llevar los pecados de muchos. Y pongan atención. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¿Para qué vino Jesús la primera vez? ¿Para qué vino primera vez? Para ofrecer su vida. Él vino con relación al pecado. Dio su vida para que muchos sean salvos, crean en Él. Y a ese grupo que cree en Él y lo espera y aguarda su bendita esperanza y está esperando la manifestación del glorioso del Señor, van a ser llevados, arrebatados seremos cuando Él venga otra vez. O la Biblia dice, Él va a venir por según él. ¿Acaso en la Biblia ustedes han encontrado que va a venir a llevar a su iglesia antes de la segunda vez? El texto está diciendo claro, mire, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¿Cuándo va a salvar a los que lo esperan?
cuando venga otra vez, como dijo Cristo, me voy y vendré otra vez. ¿Para qué? Para tomar a uno y dejar a otro. Y os llevaré conmigo, y os tomaré a mí mismo. Hebreos está diciendo, el Señor vino una vez a morir, y la segunda vez que viene para llevar, para salvar a los que lo esperan. No está diciendo el texto que el Señor va a venir a llevar a los que lo esperan antes de su venida, antes de la segunda vez, sino en la segunda vez, porque el texto dice, y aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo. Yo no tengo la culpa que me mires así de bravo, pero es que te estás confrontando con la Biblia. Ahora, si quieres arrancar esta hoja, puedes hacerlo, pero no podrás borrar todas las hojas de la Biblia, de todo el mundo, y no se podrá borrar, ¿qué cosa? La profecía tal como está establecida. Yo creo que el Señor va a venir por mí. ¿Tú crees que el Señor va a venir por ti? ¿Sabes qué? Él no puede venir por su iglesia en la primera venida, porque ya vino. Él va a venir por nosotros cuando venga otra vez. Aquí dice, y aparecerá por segunda vez. Si nosotros no queremos entender esto, somos más que brutos. ¿Cómo diría el chavo? Pa' bruto. Si no se entiende esto, ya no se entiende nada. Ahora, el apóstol Pablo, pongan atención, a la iglesia gentil, el apóstol Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Es el representante máximo de los no judíos, de los gentiles, ¿verdad? Y él dijo que la iglesia, o sea, refiriéndose a los gentiles, él dijo que nos vamos a reunir con el Señor. ¿Saben cuándo nos vamos a reunir con el Señor? Cuando Él venga en su venida, no antes de su venida. A ver, pongan atención. ¿Cuándo dijo el apóstol Pablo que la iglesia se va a reunir con Él? En su venida, no antes de su venida. Miren lo que dice el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Permítanme abrir este preciado libro. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Dice así el verso número 1. Pongan muchísima atención, que nada ni pestañeen mientras yo leo esto. Pongan, mírenme. Pero con respecto a la venida, ¿sí? Parusía es la palabra griega ahí. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué más dice? Y a nuestra reunión con Él. ¿Cuándo está diciendo Pablo que la iglesia de Tesalónica se va a reunir con Él? ¿Cuándo? En la venida. No antes de la venida, ni 3 años antes de la venida, ni 5 años antes de la venida, ni 7 años antes de la venida. El Señor no viene a reunirse con su iglesia antes de la venida, sino en la venida. ¿Cuándo? Bueno, ustedes son muy inteligentes. Por lo menos yo sufrí un poco más para entender esto. Y yo sé que a veces nos tenemos que confrontar con nuestro propio conocimiento, como hemos aprendido tradicionalmente. Pero el apóstol Pablo aquí es tan tajante. ¿Ustedes escucharon decir que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de la segunda venida? La Biblia dice que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder en la venida. ¿Quieren comprobarlo conmigo? Vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4 no dice que
el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de la venida, sino después de la venida. O sea, Cristo tiene que venir y luego sucede que el arrebatamiento de la iglesia. Lo leemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Miren, ven. Escuchen bien, hermanitos. No nos vamos a ir con el Señor antes de la venida, sino en la venida. Nosotros no vamos a desaparecer antes de la venida, sino cuando en la venida. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses 4:15. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pongan atención. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Ustedes creen que la iglesia se va a ir antes de la venida? No, la iglesia se queda ¿hasta cuándo? Hasta la venida. ¿Saben en dónde la iglesia desaparece antes de la venida? En las películas de Hollywood, que no leen la Biblia, que no les importa lo que diga la Biblia. Hay mucha gente que dice: el rapto va a acontecer antes de la venida, porque cuando acontezca el rapto se van a quedar aquí, va a venir el anticristo, el hombre de pecado. Ese tema lo vamos a ver mañana. Vamos a refutar ese tema, esa creencia. ¿Y dónde lo viste? No, yo vi una película ahí que me pusieron en la iglesia, el pastor después puso la película, después dio una explicación. Esas películas se llama, una de las películas se llama Desaparecido. Se lo recomiendo que lo vean, para que vean ustedes las contradicciones bíblicas que tiene esa película con la Biblia. No crean a ningún cuento que sale en Hollywood. Hollywood lo que quiere es marketing, quiere vender, él quiere promocionar y a él no le importa la vida espiritual de nadie. Amén. No le importa eso. Miren lo que dice Pablo, bien clarito. Él dice en Primera de Tesalonicenses 4, dice el verso 15: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sabe lo que está diciendo eso? No nos vamos a ir adelante que los muertos, sino nos vamos a ir juntos con ellos. Todos se van a ir juntos, no unos adelante y otros atrás. Verso 16: para que acontezca el rapto, arrebatamiento, va a acontecer primero que el Señor venga, pues. Miren lo que dice el verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo. ¿Qué significa esto? ¿Qué acontecimiento es esto? Porque aquí dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué es descender del cielo? En la Biblia existen 3 cielos. ¿Está claro? ¿En cuál de los cielos está el Señor? En el tercer cielo, ¿verdad? Ya, dice aquí la Biblia en 2 de Tesalonicenses 4, en el día que va a acontecer el arrebatamiento de la iglesia, dice ahí que el Señor descenderá. ¿De dónde? Quiere decir, la palabra descender es que va a dejar el tercer cielo y se va a venir ¿a dónde? Imagínense, al primer cielo, porque Él va a recibir a su iglesia ¿dónde? En las nubes. Les hago una pregunta: ¿el primer cielo dónde queda? Aquí en donde vuelan los aves, donde están las nubes, ese es el primer cielo, porque Él vendrá con las nubes, ¿verdad? Sobre las nubes la iglesia va a ascender. Pero el texto está diciendo que para que la iglesia sea arrebatada, el Señor va a dejar el tercer cielo y va a descender al primer cielo. Dígame, ¿es venida o no es venida? Muy bien. Pero hoy en la iglesia se predica que cuando el Señor venga del tercer cielo al primer cielo, no es venida. Una locura. ¿Cómo no va a ser venida? Si no es venida, entonces la Biblia dijera: entonces el Señor desde el tercer cielo arrebatará a su iglesia. Ahí sí, Él va a arrebatar sin que venga. ¿Está claro?
Pero el texto está diciendo que el Señor mismo descenderá del cielo y va a descender aquí a esta tierra, a las nubes, para ascender hacia Él. Es que Él ha venido del tercer cielo, ¿a dónde? Al primer cielo. ¿Es venida o no? Claro que es venida. ¿Y qué venida es? ¿La primera? La segunda. Y cuando Él venga del primer cielo o del tercer cielo al primer cielo, miren lo que dice el verso número 16, que sigue diciendo lo siguiente. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora noten esta palabra. ¿Ya se imaginan que Cristo dejó el tercer cielo y vino al primer cielo? ¿Se imaginan conmigo el cuadro? Muy bien. Mira lo que dice el verso 17. Luego nosotros. ¿Qué es luego? ¿Antes o después? ¿Qué es la palabra luego? Después. O sea, después que Él deje el tercer cielo y venga al primer cielo, la Biblia dice: luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. Es bíblico lo que les estoy diciendo. Yo creo que Cristo viene a arrebatar a su iglesia, sí lo creo, pero el texto está diciendo que va a acontecer cuando deje el tercer cielo y venga el primer cielo. Cuando acontezca eso, los muertos resucitan y todos somos, juntamente con los muertos resucitados, los vivos transformados, somos ¿qué? Arrebatados. ¿Cuándo? Cuando Él deja el tercer cielo y viene ¿a dónde? Al primero. En otras palabras, cuando venga otra vez, cuando venga por segunda vez, no antes. Y cuando los hermanos que dicen: no, pero va a suceder un rapto. Pablo habló de un rapto. Y digo, ¿dónde habló de un rapto? Miren, segunda de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. ¿Ves? Ahí está el rapto de la iglesia. Le digo, no, un momento. El rapto de la iglesia, ustedes dicen que va a suceder antes de que Él venga. Pero si aquí el texto dice que Él viene, entonces ¿cuál es el detalle? ¿Viene o no viene? No, es que no viene ahí, no viene. Él va a venir todavía 7 años después de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Entonces le digo, ya no es otra venida, ya no es segunda venida, sería tercera venida, porque Tesalonicenses 4, ¿hay venida o no? Claro que hay venida. Yo les pregunto, ¿cómo dejar el tercer cielo y venir al primer cielo no se cuenta como venida? Cuando la Biblia dice que Él va a venir ahí con sus millares y millares de ángeles. Amén. Y la Biblia es muy clara. No se puede refutar esta idea. Cuando yo hablo de estos temas, saben que se levanta una ola de gente y me escribe mensajes: este pastor no cree en el rapto de la iglesia. Y cierto, no creo en el rapto de la iglesia, pero eso no significa de que no creo en el arrebatamiento de la iglesia. Es más, la palabra rapto no existe en ninguna Biblia. Busquen la palabra rapto, ¿la van a encontrar? No existe. ¿O alguien lo encontró? ¿Alguien encontró la palabra rapto? Lo premiamos, no existe. La palabra bíblica, aún en el español, es arrebatamiento. Y el arrebatamiento va a suceder, escuchen bien, cuando Cristo venga otra vez, no antes. Cuando Él venga otra vez. Ahora yo quiero que ustedes agarren su teléfono y escriban esta palabra: ¿quién creó la doctrina del rapto de la iglesia? ¿Pueden hacerlo? Les pido ese favor, saquen sus teléfonos y escriban allí en la página de Google. Escríbanlo, háganlo ahí. Escríbanlo, no tengan miedo, me tomo el tiempo de esperar, los espero. ¿Está bien? Mientras me sirven un cafecito, aunque yo no tomo café, soy mormón. Broma. Les hago ahí una pregunta. Escriban ahí, ¿quién creó
la doctrina del rapto secreto. Porque eso no está en la Biblia, pero está en la iglesia. La doctrina del rapto no está en la Biblia, pero está en la iglesia. Entonces alguien lo tiene que haber creado, ¿o no? ¿O sola se colocó en la iglesia? ¿Ya tienen la respuesta? Díganme. ¿Quién creó? ¿Ah? John Nelson Darwin. ¿Ustedes escucharon alguna vez quién es él? El día de mañana vamos a hablar acerca de quién es John Nelson Darwin. ¿Por qué la doctrina del rapto que no está en la Biblia hoy se predica tanto en la iglesia? ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. Darwin solo era un títere, porque el creador del rapto de la iglesia ni siquiera fue él. Él fue usado como carnaza, como carnada, llámenlo como quiera. Hermano mío, la doctrina del rapto es una de las doctrinas más peligrosas que existen en este tiempo. ¿Saben por qué me afano yo en predicar en contra de esta doctrina peligrosísima? Porque de esta doctrina va a depender tu decisión para saber quién es el anticristo. Si tú no te libras de esta doctrina, vas a ser la presa fácil del enemigo. El día de mañana voy a hacer hincapié punto a punto del creador de esta doctrina, cómo se metió en la iglesia, qué efectos ha tenido, cuál es el peligro que hay detrás de esta doctrina y cómo la iglesia hoy ha abrazado esa doctrina, se casó con esa doctrina, que cuando tú predicas en contra de esa doctrina parece que estás predicando en contra de Dios y de la Biblia. No, yo me quiero salvar, jamás predicaría un evangelio en contra de la Biblia, pero sí quiero predicar cualquier doctrina en contra de la Biblia. Y el rapto es una de las doctrinas contradictorias de la Biblia, que contradice de una manera rotunda, porque el que creó esa doctrina no lo creó con una buena intención. Él lo creó para destruir a la iglesia evangélica, y créame que lo ha logrado, porque el 70% de la iglesia evangélica abraza esa doctrina. Es más, cuando nos escuchan predicar estos temas, los pastores evangélicos hacen: no lo escuchen a ese, no le escuchen, la doctrina del rapto sí es bíblica, pero ¿dónde está que el Señor va a venir a raptar a su iglesia 7 años antes de su venida? ¿Dónde está que el Señor viene por su iglesia antes de su venida? ¿Dónde está que Él viene a llevarlos de una manera secreta o invisible? ¿Dónde está la evidencia? No existe por ningún lado. Es una payasada la doctrina que nos vendieron, pero tenemos que saber de dónde viene y cuál es su propósito. Yo sé que ustedes son seres inteligentes, y el día de mañana daremos amplitud a este tema que es crucial con respecto a la salvación que hoy en día nosotros hemos abrazado. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Para mí es un privilegio siempre servir a la iglesia evangélica aquí, en todas partes. La iglesia aquí se llama la iglesia evangélica Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? ¿Cómo? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Jehová nos ayuda siempre, ¿sí o no? Que el Señor nos bendiga. Nos encontramos el día de mañana a esta misma hora que hemos comenzado, ¿verdad? O más temprano también. Dios los bendiga. Gracias.